Uno de los momentos más significativos en la vida de una pareja de novios es cuando ambos llegan al altar para decir, sí, acepto. Pero el matrimonio no es el fin, es apenas el comienzo de una vida juntos. Van a tener dificultades que van a superar con buena comunicación, con amor y cada día van a aprender. En la vida cristiana no es diferente. Un día llegamos al altar del Señor para decirle, sí acepto. Ese matrimonio con Jesús se llama bautismo. El bautismo no es el fin, es apenas el comienzo de una caminata al lado de Jesús, pero que será eterna. Va a haber dificultades, luchas, caídas, pero juntos van a avanzar hasta la eternidad. Bienvenido. Comenzó Biblia Fácil, tu programa de estudio bíblico semanal, y hoy estamos terminando esta temporada. Mi gratitud a Dios por ti que estás allí viendo este programa. No sé en qué circunstancia estás, mas gloria a Dios porque permite que el mensaje pueda llegar hasta donde tú estás. Déjanos abrazarte con nuestras oraciones y déjate abrazar por las promesas de Dios y permite que el Espíritu Santo hoy toque tu corazón. Hoy estoy, como siempre, con 6 amigos de diferentes países con quienes he tenido el privilegio de poder aprender, porque aquí juntos aprendemos. Nuestro maestro es siempre el Espíritu Santo que nos enseña mediante su palabra. Nosotros somos apenas instrumentos en sus manos para juntos profundizar nuestra caminata con Jesús. Y todos aquí estamos iniciando una caminata con Cristo. Todos. Y todos queremos aprender más de Jesús. Llegamos al final de esta temporada. Gracias, de verdad. Hoy vamos a tratar de responder algunas de esas preguntas. El bautismo es el comienzo. Cuando una mujer está gestando, sabe que dentro se está formando un bebé. ¿A los cuántos meses tiene que nacer? 9. Si se atrasa un poco o si se adelanta un poco, trae riesgos, ¿verdad? También así es el bautismo. Es el comienzo. ¿En qué sentido? Ustedes imagínense a un bebé, esto es solo imaginación, que llega a los 9 meses y dice, yo no quiero nacer. Yo no quiero nacer. Se resiste a nacer. Eso no acontece, por supuesto. Pero imagínense si así aconteciera, si la elección del bebé dependiera si nace o no. Imagínense cuántos que están acostumbrados a la protección, al abrigo, dijeran, yo no quiero salir. Ellos mueren. En la vida cristiana, cuando una persona conoce a Jesús, es natural que también pueda nacer. Jesús colocó el bautismo como el inicio o como un nacimiento. Un día tuvo una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Y Jesús le dice en el libro de San Juan, capítulo 3, vamos a abrir la Biblia, el libro de San Juan, capítulo 3, y vamos a leer allí el versículo 3. Le dice, o el versículo 3. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le responde, ¿cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Puedo entrar en el vientre de la madre? Y allí Jesús, una vez más, le responde, ¿verdad? Versículo 5. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Qué cosa es nacer del agua? Es el bautismo. ¿Qué cosa es nacer del Espíritu? Es la caminata diaria con Dios. Naces de agua en un momento, pero a partir de allí naces del Espíritu todos los días. Cuando buscas que el Espíritu Santo pueda guiar, dirigir tu vida, entonces uno nunca termina de nacer. Nace todos los días buscando la presencia del Espíritu. Nace el momento que acepta que el Espíritu Santo transforme la vida. Pero nace también en un momento específico cuando públicamente decimos que Jesús es nuestro Salvador. El bautismo es entonces igual que un nacimiento. También el bautismo es igual que un matrimonio. Ese momento maravilloso donde una pareja que se ama dice sí, pero es apenas el comienzo. Algunos dicen, no, para ser bautizado hay que conocer toda la Biblia, hay que hacer esto, lo otro. Para ser bautizado tengo que cambiar todo. Nunca te vas a bautizar si piensas así.
¿Correcto? Como el matrimonio. Uno no puede decir, bueno, para casarme yo tengo que conocer perfectamente a la persona. No, uno va conociendo, pero es el amor que te lleva a un altar para decir, sí, acepto. Y a partir de allí comienzan juntos una caminata, un conocimiento íntimo, cada vez más cercano. Así es el bautismo, es el comienzo. ¿Qué circunstancias envolvieron el bautismo de Jesús? Mateo 3:13 al 17 dice así: Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Ojo, es Jesús. Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Recordemos que el bautismo de Jesús ya estaba profetizado por Daniel, 600 años antes del nacimiento de Cristo. Y él ya decía que el Mesías tendría que ser ungido. Jesús viene y dice, deja que se cumpla la profecía. Por eso vengo para ser bautizado. Además, recuerden que Jesús, para iniciar su ministerio, ¿por dónde comenzó? Por un bautismo. Entonces, el bautismo, ¿qué cosa marca? El comienzo. El comienzo. Después de ser bautizado, Jesús comenzó su ministerio. Ahora, es impresionante, dice Juan, recuerden que Juan y Jesús eran primos hermanos. Solo que Juan fue el mensajero que preparó el camino para el Mesías, que era Jesús. Y era la primera vez que se encontraban los primos allí en el agua. Por eso le dice, ¿cómo yo te voy a bautizar? Yo necesito ser bautizado por ti. No, Juan, deja que se cumpla la profecía. Deja que yo dé el ejemplo correcto de qué significa el bautismo. Y allí dice, Jesús después que fue bautizado subió del agua y de los cielos fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descendiendo en forma de una paloma. Ahora, me interesa la expresión subió del agua. Yo les pregunto, ¿cómo fue bautizado Jesús? Descendiendo al agua. Correcto. Cuando dice subió del agua, antes de subir hay que descender. Aquí ya nos está dando la idea de qué significa un bautismo. Vamos a ver algunos otros detalles. Jesús veía el bautismo como un paso indispensable para la salvación. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué es necesario el bautismo? Yo lo explico así. Una persona puede aceptar a Jesús en silencio, en secreto. Jesús, te acepto como mi Salvador, y Jesús toma parte de su vida. Pero es imposible que alguien acepte a Jesús en secreto y no lo demuestre en público. Le voy a decir por qué. Porque amores secretos no sirven. El amor siempre es público. El amor se publica. Cuando uno realmente ama y no tiene miedo a nada, publica su amor. Quiere que todos sepan. Entonces, tú puedes aceptar a Jesús en secreto, pero tu amor te lleva a hacerlo público. Ese acto público, ¿qué cosa es? Es el bautismo. Por eso dice, aquel que cree va a ser bautizado, porque creer demanda fe, y la fe es dinámica. Creer no es decir, yo creo en Jesús. El diablo también cree y tiembla, dice Santiago 2:19. Creer me lleva a caminar con Jesús, a iniciar un camino con Jesús. ¿Y qué cosa marca mi experiencia? El momento del bautismo. Juan 3:5 dice, Jesús le responde a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu, entonces no puede entrar en el reino de los cielos. Colocó como una puerta de entrada incluso. No porque el bautismo te salva. Algunos piensan, no, soy bautizado y estoy salvo. No, lo que te salva es Cristo. Pero el bautismo muestra un comienzo público de tu relación con Jesús. El agua no es un misterio. El agua es un símbolo. Cuando tú eres bautizado, tú estás enterrando tu pasado y naces para una nueva vida en Cristo. Pero el agua no tiene magia de transformación. El agua es un símbolo de tu relación que vas a tener a partir de ahora con Cristo. Y a partir de allí, ¿qué cosa es lo que coloca Jesús en tu vida? Una nueva naturaleza. No significa que desapareció la naturaleza pecaminosa. Allí comienza una naturaleza espiritual que tú tienes que alimentar todos los días a través de la oración y el estudio de la Biblia para vencer toda esa otra naturaleza de pecado que tenemos.
Jesús nos mandó incluso, comisionó a la iglesia a bautizar. Mateo 28, 19 y 20 dice, id y haced discípulos. El énfasis o el imperativo de Jesús es, hagan discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende del maestro, alguien que sigue al maestro. Ahora dice así, vayan a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Presten atención. Una persona para ser bautizada, primero tiene que ser enseñada. Por eso es que nosotros primero enseñamos, o primero nosotros nos fundamentamos en una base sólida. Nosotros comprendemos, y aquí en la temporada hemos hablado sobre el Espíritu Santo, sobre la muerte, sobre la resurrección, la segunda venida. Es decir, la enseñanza forma parte de nuestra decisión, porque nuestra decisión no es emocional, es racional. Uno piensa y dice, yo elijo, yo decido porque sé que esto es lo mejor, no porque me dejo llevar por un momento de emoción. ¿Correcto? La emoción es verdad que forma parte de nuestra experiencia, pero no está basada nuestra decisión en nuestra emoción, sino en nuestra razón, en la manera como el Espíritu Santo está tocando nuestra vida y nos está llevando a Cristo. Ahora, entonces, la enseñanza forma parte de la salvación, del proceso. Existen en el mundo 3 formas de bautismo. La primera es por aspersión, por infusión y por inmersión. ¿Cuál es la diferencia? Diferencia de edad y diferencia en forma. ¿Qué cosa es por aspersión? Allí un líder espiritual esparce agua sobre la cabeza y ya está. ¿Qué cosa es por infusión? Yo meto toda la cabeza en un tanque a una persona y ya está. ¿Y qué cosa es por inmersión? Toda la persona se sumerge en el agua y es bautizada. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los 3 es válido? Yo les hago una pregunta. Si yo aquí presento 2 billetes, uno de $100 verdadero y el otro de $100 falso, yo les hago una pregunta. ¿De lejos se puede diferenciar? No. Tú tienes que tocar, tienes que ver, comprobar. Ahora yo te pregunto, ¿el billete de $100 falso, por más que diga 100, tenga el mismo color del verdadero? No sirve. ¿Están de acuerdo? No sirve porque es falso. Entonces, cuando la Biblia habla de bautismo, existe un bautismo verdadero. Y tú puedes haberte bautizado de otra forma, pero si no lo autoriza la Biblia, es como el billete falso. Puede llamarse bautismo, puede ser lo que quieras, pero no es bautismo. Entonces vamos a ver qué enseña la Biblia, cómo debe ser el bautismo. ¿Correcto? Muy bien. Mateo 3:16, el texto que ya leímos, dice, Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y los cielos fueron abiertos. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo. Y baptizo es una palabra que tiene un significado, sumergir. ¿Correcto? De ahí viene la palabra bautismo. Es decir, en el griego diría, Jesús fue bautizado. ¿Qué significa? Fue sumergido. Eso es bautismo. Entonces, cualquier otra cosa que se llame bautismo que no cumple el requisito de inmersión, no es bautismo. Número 2, encontramos otro ejemplo, por ejemplo, allí en el libro de Hechos. En Hechos, nosotros encontramos que Dios un día le dice a Felipe, acércate a un hombre que esté en el carro, Hechos capítulo 8, acércate a un hombre que esté en el carro. Vamos a abrir la Biblia, ¿sí? Miren, esta historia es realmente fascinante. Nuevo Testamento, Hechos capítulo 8. Ahí vamos a encontrar una historia extraordinaria. Versículo 26, un ángel le dice al Señor, o le dice a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino de Gaza, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es en el desierto. Él se levantó y había un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, volvía en su carro leyendo al profeta Isaías. ¿Qué cosa estaba leyendo? La Biblia.
las Escrituras del Antiguo Testamento. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate a él, se acercó y leía el profeta Isaías y le dice, ¿entiende lo que lees? Y le dice, ¿cómo podré entender si nadie me enseña? Le rogó que se subiera y se sentara, y el pasaje de la Escritura era esta, como oveja fue llevado al matadero. Y luego, el versículo 34 dice que Felipe le explicó, correcto. Ahora, miren el versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, ¿crees de todo corazón? Puedes. Y él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro. Escuchen la palabra, descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. ¿Qué está hablando aquí? Después incluso del bautismo de Jesús, encontramos cómo los discípulos bautizaban. ¿Cómo? Por inmersión, porque dice, descendieron al agua. El eunuco le dice, aquí hay agua. Ahora, ¿cuándo pide el eunuco ser bautizado? Cuando él comprendió la verdad. Él estaba un poco confuso y dice, ¿qué significa eso? Esto representa a Jesús, le dice Felipe. Y le dice, entonces, si ahora esto era lo que me faltaba comprender. Ahora que comprendo, ¿puedes ser bautizado? Felipe le hace una pregunta. ¿Puedes? ¿Tú crees en Jesucristo? Y él dice, yo creo. Entonces no hay nada que me impida. Descendieron y fue bautizado. Y así encontramos también, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, 5 al 7, dice, Pablo habla de una fe, un Dios y un bautismo. Pablo no está hablando que una sola vez una persona que tiene que ser bautizada. ¿De qué está hablando? Está hablando de un bautismo verdadero. ¿Por qué hablo esto? Porque hay pastores y líderes que prohíben incluso a sus hermanos. Dice, tú Yo no tenía conciencia si me bautizaron de niño. La salvación es un asunto de decisión personal. Entonces, si no cumple con los requisitos, o si ahora comprendo la verdad de una manera más amplia, yo quiero demostrar públicamente mi fe por el Señor, yo lo voy a hacer. Porque incluso en Hechos capítulo 19 vamos a encontrar cuando Pablo se va a Éfeso y visita un grupo que no habían entendido sobre el Espíritu Santo, y ellos ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y Juan lo bautizó por inmersión. Ellos dijeron, ni siquiera hemos escuchado el Espíritu Santo. Pablo les explicó sobre el Espíritu Santo y dice que ellos fueron bautizados nuevamente. Entonces, la Biblia cuando habla de un bautismo está hablando de una forma de bautizar, de un tipo de bautismo. Además, nosotros encontramos que el mayor ejemplo para bautismo fue Jesús, y el bautismo es por inmersión. Ahora, ¿cuál es el símbolo del bautismo según la Biblia? Romanos 6, 3 al 6 dice así, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué dice? En su muerte. Presten atención aquí el detalle. Somos sepultados juntamente con Él, sepultados,
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la expresión más clara para explicar cómo es el bautismo. Representa la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso yo les dije, ¿cómo celebramos la resurrección de Cristo? Mediante el bautismo. Porque cuando uno es sepultado en el agua, muere al pecado, pero cuando uno sale del agua, resucita, así como Cristo resucitó, pero el pecador resucita para una nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la forma correcta como la Biblia presenta que debe ser el bautismo. Entonces, el bautismo es una celebración de la resurrección. Colosenses 2:12 dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es un símbolo de mi aceptación a Jesús. Es como un matrimonio cuando uno dice sí para toda la vida. Entonces yo acepto a Jesús como mi Salvador y yo participo de su muerte en un acto simbólico y de su resurrección. Ahora fíjense, la Biblia presenta, por ejemplo, incluso la edad en que una persona tiene que ser bautizada. Cuando vamos a Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Presten atención. Pablo está contando su testimonio. Él cada vez que tenía una oportunidad contaba su testimonio de cómo fue alcanzado por el Señor. Y él siempre terminaba con un llamado, y era el llamado que a él le hicieron. ¿Saben quién fue a visitar a Saulo cuando cayó allí mientras él iba a Damasco y Jesús lo encontró en el camino? Un hombre llamado Ananías. Y Ananías, cuando vio a Saulo, él colocó sus manos sobre su cabeza, oró por él y le hizo un llamado. ¿Y el llamado cuál era? ¿Por qué te detienes? Y esa es la misma pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué me detiene? ¿Qué cosa puede reemplazar la eternidad? ¿Qué cosa me puede amarrar que no puedo aceptar a Jesús? Lo primero que tenemos que dejar para aceptar a Jesús se llaman excusas. Porque el ser humano es experto colocando excusas. Cuando alguien me hace una invitación y yo no quiero asistir, yo me invento una excusa. Alguien me dice, por favor, yo te invito para mañana a una cena. Y yo no quiero y digo, mañana tengo un compromiso. ¿Correcto? Eso es una excusa. Cuando Jesús invita, uno dice, espera un momento, tengo que arreglar esto, lo otro, esto, lo... En la Biblia incluso presenta como aquellos que fueron invitados a las bodas presentaron excusas. Yo no puedo porque voy a probar mis bueyes en la noche. Excusas. Y el ser humano es especializado en colocar excusas delante de Dios. Maribel. ¿Cuántas veces una persona se puede bautizar? Una persona puede bautizarse una vez de la manera correcta y caminar diariamente con Dios eternamente. Sin embargo, esa persona que se bautizó de manera correcta, un día puede caer y puede romper su pacto público. Es decir, cuando existe un escándalo público, puede renovar una vez más tu pacto a través de un nuevo bautismo. O también puedes mostrar tu inicio de relación con Dios de una manera correcta cuando tienes una comprensión más amplia de la verdad. Yo creo que si se trata de la manera correcta, una persona puede bautizarse una vez, 2 veces, 3 veces. Y aún así, si continúa cayendo, una persona puede continuar haciendo su compromiso con Dios, pero va a ser aceptado por fe o por profesión de fe. Estamos hablando del bautismo bíblico. Pero si se trata de un bautismo que no es bíblico por aspersión o por infusión, ese bautismo no es válido. ¿Correcto? Ahora, yo les dije aquí a qué edad se puede bautizar. Y aquí no dice a qué edad, pero sí nos presenta características. Por ejemplo, levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Cuando yo me bautizo, significa que soy consciente que soy pecador. ¿Correcto? Y número 2, yo puedo invocar el nombre del Señor. La Biblia no presenta una edad, pero presenta características. Yo les pregunto, ¿un bebé puede tener conciencia de pecado? ¿Un bebé puede invocar el nombre del Señor? No puede. Entonces, ¿por qué se bautizan bebés? Una persona puede ser bautizada cuando tiene razón, conciencia de que necesita de un Salvador. Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, niños, 8, 9, 10,
11 años, que tienen conciencia de pecado, aceptan a Jesús como Salvador. Yo creo a partir 9, 10, 11, 12 años, si una persona tiene necesidad de ser bautizada, puede bautizarse. Yo me bauticé de 12 años. Y toda la gente decía, tú vas a caer, tú no sabes lo que estás haciendo. Tantas cosas dijeron. Yo no soy perfecto, yo tengo caídas, yo soy pecador, pero aprendí a caminar con Jesús. Y hay personas que no deciden ser bautizados porque miran que el otro cae. Yo le pregunto, ¿por qué coloca la experiencia de otro la tuya? No porque otro se divorcia, tú vas a dejar de casarte. ¿Comprenden, verdad? Uno sigue creyendo el amor a pesar de que hay tanto divorcio. ¿Por qué? Porque la experiencia del otro no es la mía. Entonces, no importa si otro cayó, su experiencia no es la mía. Yo aprendo a aferrarme de Jesús. Ojo, el bautismo no es allí uno ya sale bautizado. Y es santo, nunca peca. No, el bautismo es un comienzo de una relación con Dios, de una búsqueda diaria con Dios. Algunos dicen, no, para bautizarse hay que ser santo, hay que dejar esto, lo otro. Querido, el ser humano así se entretiene y pierde oportunidades en su vida. El bautismo es un asunto de elección. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos un solo tipo de bautismo. ¿Ustedes saben cuándo aparecieron otros tipos de bautismo? Aparecieron en la Edad Media, porque vieron que la Reforma Protestante estaba ganando tantas personas, entonces la Iglesia Católica inventó un nuevo medio de tener más católicos, bautizarlos a la fuerza sin que el ser humano tenga conciencia. Entonces, alguien cuando ya le decía, ¿quiere bautizarte? Le decía, no, yo ya soy bautizado, ya soy católico. Ya se cerraba. ¿Por qué? Porque lo bautizaron cuando era bebé. Era la manera como cerrar las puertas para que las personas no puedan decidir por ellos mismos, sino que otro pueda tomar la decisión. Queridos, la salvación es un asunto de decisión personal. Nadie puede decidir por ti. Los padres pueden tener la mejor intención. Tus padres han podido tener la mayor intención sobre ti, pero eres tú quien elige la salvación. Mi hermano católico, mi amigo católico, no te ofendas por esto. Esto es bíblico. Y hoy tú estás comprendiendo que cuando se habla de bautismo, este es tu programa bíblico, Biblia Fácil. Ya sabes que puedes adquirir totalmente gratis el curso bíblico Enseñanzas de Jesús. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos ahora mismo allí tu solicitud a nuestro número de WhatsApp, más 55 12 98 100 14 60. Escribe, pastor, estoy viendo el programa, yo quiero el curso bíblico, aquí vas a encontrar todas las lecciones que hemos estudiado en esta temporada. No es tarde para pedir el curso, hazlo ahora mismo. Si estás en Sudamérica, recibirás en formato físico, fuera de Sudamérica en formato digital, pero profundiza aquellas verdades que realmente van a enriquecer tu vida. Escríbenos ahora mismo, ya sabes allí nuestro número de WhatsApp. Estamos hablando hoy sobre el bautismo y la Biblia presenta algunas condiciones para que el ser humano pueda ser bautizado. Y aquí va a quedar claro qué cosa es un bautismo verdadero y cuándo una persona tiene que ser bautizada. ¿Correcto? Vamos a ver cuáles son aquellas condiciones que la Biblia presenta. La primera condición, Mateo 28, 19 y 20. Dice así, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas.
¿Cuál es una de las condiciones para que una persona pueda ser bautizada? Una persona bautizada tiene que ser enseñada. Por lo menos los principios fundamentales, básicos, elementales, por la cual va a iniciar una relación con Jesús. Por eso les dije, el bautismo no se trata de un momento de emoción, sino el bautismo es la respuesta que el ser humano tiene ante la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo movió nuestra razón. También envuelve sentimientos, pero uno toma decisiones en base a ¿qué? A un fundamento, a una base. ¿Y esa base cuál es? La palabra de Dios. Ahora les pregunto, un bebé no puede ser enseñado, entonces no puede ser tampoco bautizado. Segunda condición, Marcos 16:16, dice así, el que creyere y fuere bautizado. ¿Cuál es la segunda condición? Es entonces creer. Ustedes se acuerdan que un día Pablo y Silas estaban en una cárcel. Ellos estaban cantando a Dios, estaban siendo tratados de manera injusta, pero aún así cantaban. Vino un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero quiso matarse. Ahí aparece Pablo y dice, no te mates. ¿Por qué te quieres matar? Dice, pues yo estoy a la guarda de todos y al abrirse la cárcel, toditos han huido. Le dice, ¿por qué? Todos estamos aquí. Nadie se había escapado. Ustedes se imaginan una cárcel abierta y que nadie huya. Todos estaban allí. Y al ver cómo había ocurrido un milagro en eso, este carcelero le dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser bautizado? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo. Ah, suficiente, yo creo y punto. No, dice además que el carcelero fue bautizado en esa misma noche. Creer, ¿qué cosa, a qué me lleva? A dar otro paso de fe. Por eso es que el bautismo es la demostración pública de que yo realmente creo. Hechos 2:38, tercera característica. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Muy bien, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué cosa arrepentimiento? Ser consciente de mi condición y decir, yo ya no quiero esta vida. Yo quiero una vida diferente. Yo quiero caminar con Jesús. Y incluso esto lo produce el Espíritu Santo. Cuarta condición, Mateo capítulo 18, versículo 3. Dice así, dijo, de cierto os digo que si nos volvéis como, o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pastor, esto es una condición, fíjense aquí. ¿Qué cosas tenemos que aprender de los niños? De los niños hay mucho que aprender. Uno de ellos es como cuando ellos pelean, por ejemplo, cuando los niños pelean, están un rato peleados y no guardan resentimiento, luego continúan jugando. De un niño podemos aprender la humildad, de un niño podemos aprender que él no está preocupado por tener cosas, solo por tener amor. De un niño podemos aprender que él no se preocupa por el futuro porque tiene a su padre. Esas son las lecciones espirituales que un cristiano tiene que aprender. ¿Por qué tenemos que preocuparnos excesivamente por el futuro? No quiero decir que uno no puede hacer planes, proyectos, por supuesto, pero tú no puedes vivir atormentado por lo que va a acontecer, porque si eres como un niño, vas a aprender a depender de Dios, ¿correcto? Y va a ser Dios quien te va a guiar. El Dios que te guía hoy está en el mañana. Ahora, por eso Jesús dice, vuélvanse como niños en ese sentido, no en el sentido de inmadurez, no, en el sentido de una madurez, pero con un corazón de niño. En humildad, en inocencia, en solucionar las cosas, en la forma de encarar la vida. ¿Qué acontece con la persona después del bautismo? 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Y Gálatas 3:27 dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Saben qué? Esta es la cosa más linda que produce el bautismo. Cristo, Pablo dijo, ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amigos, el bautismo es el comienzo, no es el final. El bautismo no es haber llegado a la cúspide y decir, ya soy bautizado y soy salvo. No, el bautismo marca el inicio, donde Cristo empieza a tomar el control completo de mi vida. Y eso es la parte más extraordinaria que nosotros comprendemos. A partir de ahora nos esforzamos no por luchar contra el pecado, por no soltarnos del brazo de Jesús. ¿Y cómo no nos soltamos del brazo de Jesús? Cuando todos los días empezamos a depender de Él. Hay personas que dicen, yo no quiero ser bautizado porque me da miedo fallar.
Me da miedo caer. Y yo coloco parte de mi experiencia para responder esa pregunta. Cuando yo era niño, yo siempre quise manejar bicicleta. Pero como no tenía recursos económicos suficientes, mis padres, yo no tuve una bicicleta de niño. Un día, un tío que yo tenía una bicicleta muy alta. Y él me dijo, ¿tú quieres realmente aprender a manejar? Sí, le dije. Y yo no alcanzaba ni siquiera el asiento, sino a la varilla. Y con las puntas alcanzaba los pedales. Un día él me dice, sube a la bicicleta y yo te voy a enseñar. Y yo agarré el timón con tanto nerviosismo. Y él me dice, empieza a pedalear. Le digo, ¿y si me caigo? No te vas a caer porque yo voy a sostener. Entonces yo empecé a pedalear, todo fue tan emocionante la primera vez que llegó a una bajada y mi tío tuvo algún problema y le ganó la bicicleta y él me soltó. Y cuando me soltó, yo desde que comenzó la picada o la caída, yo imaginé mi funeral, mi muerte y todo. Dije, de aquí no me salvo. Y empezaba la bicicleta a velocidad a caer. Y no había manera de tener un equilibrio. Era la primera vez que yo montaba una bicicleta. Y sucedió lo que se esperaba. Hice cualquier maniobra y yo me caí y me hice una tremenda herida aquí en la rodilla, que hasta ahora lo tengo como cicatriz. Cuando yo me levanté, yo dije así, jamás montaré una bicicleta. Porque duele mucho. Yo no lloraba porque era mi capricho.